El Señor les bendiga, iglesia. Agradezco primeramente a mi Señor por haberme tomado en cuenta y nuevamente volver a casa. Y qué bueno es estar en casa. Hace 23 años que yo vine a esta iglesia. Le agradezco también al doctor Edgar López Bertrán Jr. por haberme invitado a predicar la palabra del Señor. Agradezco también pues a mi seminario bautista de teología, el que me formó, y yo soy producto de ello. Y esto es lo que yo soy ahora, producto de algo que Dios hace. Abramos nuestras Biblias, por favor, hermanos, en segunda de Timoteo, segundo libro de Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 13. El título de este sermón está denominado Cuando ignoras la voz de Dios. Cuando ignoras la voz de Dios. A continuación, Dios te va a hablar a través de estos versículos bíblicos. Te voy a narrar hechos históricos y vamos a ver cómo Dios va a tocar tu corazón para que vuelvas a hacer y regreses a la sensibilidad de Dios, porque no la escuchas, solo la oyes pero no la escuchas, y tienes que retener lo que el Espíritu Santo tiene para esta mañana, para ti. ¿Lo tenemos, hermanos? Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 13. Leemos y honramos la palabra de Dios así. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo en aquel día. Y no solo también a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil en el ministerio. A Títico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Padre, te damos las gracias. Te pedimos que nos hables al corazón y que nos abras el entendimiento para que podamos comprender hacia dónde quiere llevar tu palabra. Señor, abre nuestros oídos. Queremos ser sensibles a tu voz. No queremos ignorarla nunca más. Y queremos aprender lo que el apóstol Pablo nos enseñó cuando al principio escuchó la palabra. Y cuál fue el precio de haber pagado por haber ignorado la palabra. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Después del año 33, después de Cristo, hermanos, cuando nuestro Señor fue crucificado, existían, oiga bien, una de las sectas más fuertes en el judaísmo, que eran los fariseos y los saduceos. Entre ese grupo, hermanos, estaba un hombre llamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un acérrimo enemigo del evangelio. Inmediatamente lo que hace Saulo fue pedir cartas, oiga bien, al Sanedrín para poder llevarlas y capturar más cristianos. Número 2, una vez él, oiga bien, hermano, llega a lo que es la zona de Damasco, tiene un encuentro personal muy diferente a como todos los demás lo hemos tenido. Dios lo derriba, hermanos. Él cae al suelo y todos oyen la presencia de una voz. Y viene Pablo, oiga bien, llamado Saulo de Tarso, dice esta frase: Señor, ¿quién eres? Y una voz decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Y yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cosa horrenda es caer manos en Dios. Inmediatamente, Señor, ¿qué hago? Vete a la derecha, una puerta que se llama en Damasco, y ahí te guiará un joven y te guiará un hombre que te dará sanidad. Número 3, una vez Saulo, estando él confundido, porque él creía que estaba persiguiendo, oiga bien, a los enemigos de Dios, no se estaba dando cuenta que estaba tocando a los hijos de Dios. Inmediatamente viene él, llega un hombre llamado Ananías, y Ananías le impone manos y le dice: Saulo, el Señor que se te apareció a ti te dice, recobra la vista. Cuando recobra la vista, empieza el nuevo nacimiento. Y a eso quería llegar. Todos nosotros los que estamos aquí, hermanos, hubo de una u otra forma como Dios nos llamó. A uno lo llamó por la cárcel, a otro lo llamó por enfermedades, a otro lo llamó por circunstancias, a otro lo llamó por circunstancias de pobreza. Y quizás a mí esa fue la parte que más me tocó a mí, la enfermedad y la pobreza.
pero a ti, ¿cómo Dios te llamó? Y la pregunta es, ¿hace cuánto tú ya no escuchas la voz de Dios como antes la habías escuchado? ¿Te recuerdas cuando tú eras una persona nacida de nuevo? Eras una persona que tú abrías tu corazón, le decías a los hermanos, Dios le bendiga, saludabas a medio mundo, y como has dejado tu primer amor, ahora el Espíritu Santo quiere abrir nuevamente tu mente y tu corazón para que vuelvas a recuperar lo que antes eras. Pablo inmediatamente se va, elabora, oiga bien, en una de las iglesias de Antioquía de Siria. En Antioquía de Siria, hermano, estaba la escuela de profetas y maestros. Y en esa escuela de profetas y maestros resulta, hermanos, de que viene el Espíritu Santo, habla por primera vez, y ahí viene la primera voz de Dios y la sensibilidad. Busque por favor en sus Biblias, por favor, Hechos capítulo 13. Versículos del 1 al 3. Pablo estaba sensible después de su conversión. Dice la palabra de Dios así: entonces había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo, todos el 2. Ministrando estos, ¿a quién? Todos, y ayunando todos, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he. La pregunta es, ¿quién llamó a quién? El Espíritu Santo, Él está presente en tu vida. Muchos de los que están acá, hermanos, no quieren obedecer la voz del Espíritu Santo porque tú eres un llamado. De hecho, todos los que estamos aquí somos llamados. El problema es que tú estás ignorando la voz de Dios porque no quieres venir a un seminario. ¿Cuántos de los que están acá, hermanos, Dios ya le llamó a que venga a un seminario? En este caso, nuestro amado Colegio Bautista de Teología. Y tú has ignorado que no quieres entrar porque ponen las excusas que tú quieres. Pero Dios te puede llamar por las circunstancias, como me llamó a mí y como llamó a los pocos. Pero tú no esperes que Dios te vuelva a llamar otra vez. ¿Por qué? Porque después va a ser el silencio judicial de Dios. Y ahora Dios te está tocando el corazón porque tú necesitas entrar a un seminario. Déjate formar por el Señor y deja que Dios haga lo que tienes que hacer en ti. Pablo se ve en su primer viaje misionero, su segundo viaje misionero, su tercer viaje misionero, y cuando lo realiza trae mucho fruto. ¿Y cuál es el fruto, hermanos? Después de que fue formado en Arabia, oiga bien, durante 3 años, dice el libro de Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9, dice que él se fue para Arabia y dice que estuvo por 3 años. En esos 3 años fue donde fue formado por Jesús, y es Jesús quien te va a formar tu carácter, es Jesús quien va a formar, oiga bien, tu forma de ser. Ahora vienen los frutos. Si ya hiciste caso a la voz de Dios, veamos cuáles son los primeros frutos cuando hiciste caso a la voluntad de Dios. Ahora busca conmigo, por favor, Hechos 14, 26. Hechos capítulo 14, versículo 26. ¿Lo tenemos? Cuando tú oyes la voz, empiezas a dar fruto. Cuidado con eso. Cuando tú eres sensible a la voz de Dios y no la ignoras, empiezas a dar fruto. ¿Qué dice? De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían, y habiendo regado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo se había puerta fe a los gentiles. Primera enseñanza. Pablo ya había escuchado la voz de Dios. El Espíritu Santo le dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Se van a la iglesia, oiga bien, de Galacia. En la iglesia de Galacia están 4 sectores: Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Después regresan a Jerusalén, dan el informe y empieza la iglesia a decir de Antioquía de Siria: estos han dado mucho fruto. En el segundo viaje misionero, cuando llegan, hermanos, se ocupa otro incidente. ¿Cuál incidente, hermanos?
Viene Pablo en el segundo y tercer viaje misionero, regresa a Jerusalén, vuelve a dar el informe y empieza a abrirse más puertas de salvación a muchas iglesias. La iglesia de Corintio, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Filipos, la iglesia, oiga bien, de esas iglesias de Europa. Ahora viene la otra interrogante, que esto es lo que quiero enseñarte. ¿Por qué Pablo ahora, después de que escuchó la voz de Dios, ahora la estaba ignorando? ¿Cómo que la estaba ignorando, pastor? Se lo voy a demostrar y a partir de ahí quiero que me preste atención, porque ese fue el proceso de caída de Pablo. Pablo había escuchado la voz de Dios al principio, ahora Pablo estaba dispuesto, ya bien, a ignorar la voz de Dios. ¿Y cómo la ignora? Vámonos nuevamente a nuestras Biblias. Hechos, capítulo 20, versículo 16. Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20, versículo 36. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Qué dice? Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. ¿Nos quedamos ahí, hermanos? ¿Qué hizo Pablo ahora, hermanos? Ahora Pablo, oiga bien, en el versículo 16, vuelva conmigo ahora, mire qué dice el 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible. ¿En dónde? Vaya, si me presta la atención, mire cómo voy a dramatizarle esto. Pablo, en el primer viaje misionero, el Espíritu Santo le dice a él: apartadme a Saulo y Bernabé, y se van al primer viaje misionero. Segundo viaje misionero, el Espíritu Santo le dice a Pablo: no vayas a Bitinia y no vayas a Asia, porque te pueden matar. Tercera lección, en el tercer viaje misionero conoce varios amigos: Silas, Timoteo, Tito, y empieza él a hacer amigos en Cristo. Y cuando de repente, hermanos, ahí tenía que haber escuchado la palabra de Dios, ¿y sabe qué hace él? La ignora. ¿Cómo la ignora? Los hermanos empezaron a decirle, los de Dalmacia: Pablo, si usted va a Jerusalén, lo van a matar. ¿Quiénes le advirtieron primero? ¿El Espíritu Santo o los hermanos? Es el Espíritu Santo. ¿A través de quién? Te voy a narrar qué fue lo que pasó. Cuando tú oyes la voz de Dios y no la ignoras y eres sensible a la voz de Él, lo primero que hace el Espíritu Santo es mandarte personas. Amén. Y cuando te manda las personas, oiga bien, idóneas, las personas correctas, te preserva de un peligro. Iba un joven en un bus, se sube con su Biblia, el Espíritu Santo le dice al joven: predica la palabra. Y él decía esta frase: pero si predico, Señor, la gente se va a molestar. Y la voz sensible de Dios le dice: predica la palabra. Inmediatamente el muchacho se niega en esos primeros 5 minutos y oye otra vez la voz del Señor y dice: predica la palabra. Cuando abre su Biblia, le dice al muchacho, al cobrador y al motorista: ¿me das permiso de predicar la palabra unos 5 minutos? Dale, le dijeron. En lo que él empieza a predicar la palabra: señores, que el Señor les bendiga, y empieza a evangelizar. Cuando termina, hermano, se oye un grito atrás y él voltea a ver. Y en el bus iban 6 delincuentes con armas y empiezan a despojar a la gente. Y él se quedó con su Biblia en medio, se quedó él así, diciendo: Señor, protégeme. Y se quedó él así, congelado. En el otro sector de la entrada habían 3 policías vestidos de civil. Y él, toda la gente empezó a agacharse, a gritar, y los asaltantes empezaron a decir: por favor, solo queremos celulares y el dinero, no les vamos a hacer nada, por favor, nadie haga nada, ninguna cosa loca, dijo. Y de repente el policía, en lo que saca, se oyen los disparos, las detonaciones. El pastor que iba en medio, las balas empezaron a pasar, porque los delincuentes con los policías se empezaron a agarrar. Hubieron 4 muertos delincuentes. Pregunta: ¿qué le pasó al predicador? Nada, fue protegido por la voz de Dios. ¿Verdad que el predicador fue sensible a la voz de Dios?
Entonces muchas veces uno, por no oír la voz de Dios, entonces hay peligros. Y ese peligro, lo que Dios quiere es glorificarse. Por eso Dios se glorificó, porque este muchacho fue sensible. Pero Pablo no fue sensible. ¿Sabe por qué? Porque los hermanos de Dalmacia, que le dijeron: por favor, no vaya a Jerusalén. ¿Qué hizo Pablo? Se fue a Jerusalén. Tomó la decisión equivocada. Vamos a la Biblia nuevamente y regresemos. Hechos capítulo 20. Versículo 37, todos. Pablo no estaba escuchando la voz del Espíritu Santo de estos hermanos de Dalmacia, y le estaban advirtiendo que no se fuera a Jerusalén porque le iban a matar. Viene Pablo, ignora la voz de Dios, ahora ya no la escuchaba, ahora él estaba empecinado a ir a Jerusalén por hacer un voto, porque quería dar explicaciones a los judíos diciéndoles: yo soy cristiano, yo no he ofendido a la ley, no he ofendido a la Torá, no he dicho nada contra Yahvé, contra el Eterno, al contrario, he respetado porque soy un fariseo. De nada le servían esas explicaciones, porque el Espíritu Santo le estaba preservando nuevamente de un peligro. ¿Y sabe cómo? Mire que dice en el versículo 37. Entonces todos, hermanos, hubo un gran de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verán más su, y le acompañaron al tercera enseñanza. Si ya Dios le había advertido a Pablo que no se fuera, oiga bien, ¿para dónde, hermanos? Para Jerusalén. Entonces Dios ocupa a otras personas. Mire cuáles son las otras personas que Dios ocupó. Hechos 20, 21, versículos 2 y 4. ¿Qué dice el 4, hermano? Y esto quiero que preste la atención, porque esta es la enseñanza del sermón, todos. 4, versículo 4. Y hallados, ¿quiénes? Nos quedamos allí, ¿cuántos días? Todos. Y ellos decían: ¿a quién? ¿Por quién? Que no subiese. Oiga bien, este es el segundo llamado de atención para Pablo. Los de Dalmacia le dijeron que no fuera. Ahora oiga bien, los de este puerto, oiga bien, los que estaban en Mileto, cerca de la zona de Tiro y Sidón, que le dijeron que no fuera a Jerusalén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba manifestándose en las personas para que él no fuera y obedeciera. Tú tienes que ser un obediente. Tú tienes que ser una persona sensata. La decisión que vas a tomar el día de mañana, consúltala a Dios, ponla en ayuno y oración, ponte de rodillas en tu cuarto y dile: Señor, ¿lo hago o no lo hago? Dios tiene que manifestarse. El problema es que la comunión se ha roto, porque como ya no tienes tiempo para orar como antes orabas. Antes, ¿cómo orabas? Orabas cuando usted era tu primer amor, todos los días. Antes, ¿cómo orabas? Venías al culto. ¿Te acuerdas cuando naciste por primera vez en esta iglesia? Tú no te esperabas para que fuera el día domingo. ¿Te acuerdas cuando Dios te regaló tu primer par de zapatos porque si no traías todos arruinados? ¿Te acuerdas cuando Dios te regaló tu primer vestido? ¿Te acuerdas cuando Dios te regaló tu primer traje? ¿Te acuerdas cuando Dios te dio tu primer carro y ahora ya no quieres adorar a Dios? ¿Cómo es eso? ¿Dónde está la humildad que perdimos? ¿Dónde está aquella sencillez? Miren, hace 23 años yo nací de nuevo aquí. Si a mí me preguntaran: Tony, ¿está orgulloso usted de su vida? Yo le preguntara al Tony hace 21 años. Al de 21 años no le preguntara: Tony, ¿te acordás cuando venías con los zapatos rotos? Sí. ¿Te acordás cuando ibas a la cafetería a pedir comida y no te daban? Sí. ¿Te acuerdas, Tony, cuando andabas velando y mirabas el púlpito y decías un día: qué bonito, Señor? ¿Te acordás, Tony, cuando todos te ignoraban y nadie te tomaba en cuenta? Sí. ¿Quién te recogió, Tony? Tú, Señor. ¿Cómo te recogí, Tony? Con una enfermedad. ¿Qué hice yo con vos, Tony? Me glorifiqué en ti. ¿Y qué eres ahora, Tony? ¿Qué eres tú ahora? En Cristo. Hace 20 años no era nada, pero ahora que sos en Cristo, Tony, bueno, Dios me tomó en cuenta a mí por su misericordia y su bondad. Soy un docente de un seminario. Tony, hoy que estás en Cristo, ahora, ¿qué sos ahora?
Tengo una esposa y tengo unas 2 hijas. Y tengo mis 2 padres que están conmigo y están vivos. Tony, ¿y qué tienes ahora? Pues yo antes andaba a pie. Yo nunca había tenido carro. Y Dios me regaló un carro solo porque me fui a un llamado donde yo no sabía. Donde un lugar donde habían llenas de agua. Donde un lugar donde nos llenamos con hongos con mi esposa. Un lugar donde había, hermano, donde el agua, los tumbos pasaban y nosotros solo mirábamos y observábamos y nos regresábamos a San Salvador. Tony, ¿quisieras volver a antes como eran las cosas? Ya no, Señor. ¿Por qué? Yo no puedo retroceder el tiempo. Ya mis errores que hice en mi pasado quedaron marcados. Pero ahora en Cristo solo tengo que enmendar y arreglar mi vida. ¿Cómo? Cuidar mi salud. Cuidar y no caer en algún pecado moral. Porque eso es lo primero que hace el enemigo cuando Dios se está glorificando en un pastor. Lo primero que hacen es ponerle, oiga bien, cosas morales. Y muchos pastores han sido derribados por esa área. Otros han sido derribados por el área económica. Otros han sido derribados por la fama. Pero cuando tú estás en Cristo, Dios tiene que hablarte y decirte lo que tienes que obedecer. Pero si tú no obedeces, mira la consecuencia. Tercera consecuencia de Pablo. Hechos, capítulo 21, versículos 8 y 9. Al otro día, todos, saliendo Pablo y los de Cesarea, que con él estábamos, fuimos ¿a dónde, hermanos? Y entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos ¿con quién? 9. Y este tenía 4 hijas, doncellas, ¿qué? Allá. Los de Dalmacia ya le habían hablado por el Espíritu, amén. Pablo no hizo caso. Los de la costa de Tiro y Sidón ya le habían hablado que no fuera a Jerusalén. Ahora era Felipe y las profetisas que le habían advertido. Lástima que no dicen eso en la Biblia, pero estoy especulando. ¿Usted cree que Dios no se manifestó en Felipe y en las doncellas, en las 4 profetisas, no le advirtieron que no fuera a Jerusalén? Se lo han de haber dicho. Pero mire qué hizo Pablo con su corazón terco por no ser obediente. Ahora retroceda conmigo. Hechos capítulo 20, versículo 24. Y esto quiero que por favor lo marque, lo raye y entienda que este fue Pablo, este no es usted. Usted tiene la voz del Espíritu Santo a su disposición. Pablo la ignoró. Mire qué dice por favor Hechos capítulo 20, versículo 24, todos. Pero de ninguna, hasta ahí. ¿Verdad que se entiende con claridad que Pablo cometió ese gran error? Pero de ninguna hago caso. Yo no le hago caso a mis padres. Yo me voy de la casa. Los padres siempre nos duelen cuando nuestros hijos se van de nuestros hogares. Hijo, no se meta con esa persona. Mire, lo van a matar. Allá en Oriente, hermanos, empezábamos a evangelizar, a ganar almas un día martes. Yo gano almas el día martes. No lo hago el domingo porque el domingo se reúnen todas las sectas. Y eso es de pelear y yo no quiero pelear. Pues el día martes en 1 hora, hermano, me topé con unos pandilleros. Y siempre hay un código, letras o números. Uno tiene que preguntar. Donde hay letras o números, letras. Entonces puedo entrar, dije yo. En lo que entramos, hermanos, sucede lo siguiente. Uno de los muchachos que fue de los niños de nuestra escuela bíblica, hermanos, después de ser un niño era un muchacho ahora. Y le digo yo, mira, que no eras vos hijo de aquella hermana de las asambleas de Dios que oraba por ti. Sí, ¿y qué? ¿Hay algún problema? Bueno, con la gran escuadra, ¿hay algún problema? Ninguno, hijo, le dije yo. Pero ¿sabés vos que tu mamá está orando por ti? Porque el dolor que le estás causando a tu madre es esto, el meterse estas cosas que no te van a hallar porque te van a matar, le dije. Solo se lo dije, te van a matar. Pues que me maten, me dijo él. Que aquí espero y los voy a reventar a todos, dijo él. Entonces yo me alejé y le pregunté a la hermana, yo vi a su hijo, mire pastor, he orado por mi hijo para que Dios no me lo vaya a matar. Pero él ya mató, fíjese.
aparecen los grupos de exterminio, hermano, en Oriente. Si usted ha visto las noticias, aparecen los grupos de exterminio. Lo sacan a medianoche de su casa. Y la madre empezó a gritar: no se lo lleven, es mi hijo, no se lo lleven. Y uno de esos hombres de negro le dice: señor, apártese. Yo soy evangélica, sí, pero él ha hecho muchos males. Dale, le dijo al otro. Y agarran corvos, hermanos, y empiezan a picarlo entre 4 hombres. Y solo se oían los gritos desgarradores de aquel muchacho: ¡no! ¡no! Decía, y lo estaban matando, asesinando. ¿Así quieres terminar? Tus padres están orando por ti, joven. Y si estás escuchando en la cárcel este sermón, todavía Dios tiene misericordia, porque te puede sacar de esa cárcel. Y Pablo, ¿sabe qué dice? Ignoró la voz de Dios y de esta cosa no hago caso, dijo Pablo. Ahora vamos nuevamente a la Biblia. Hechos 21, 10 y 11. Este es el más claro, hermanos. Aquí ya Dios, hermano, ya no tenía retorno para decirle algo a este hombre llamado Pablo. Pablo ya era un desobediente, Pablo era un terco, ya no estaba escuchando la voz de Dios, su corazón quería ir a Jerusalén. Mire que dice el versículo 10, ¿lo tenemos? Hechos 21, 10, todos. Y permaneciendo nosotros allí todos algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, hermano. ¿Quién lo llamó, hermanos? El Espíritu. ¿Para qué lo llamó? Versículo 11, por favor. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos. ¿En dónde? Al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos a los. ¿Cree que no era claro el llamado que le estaba haciendo el Espíritu Santo a Pablo? Yo te pregunto, ¿y qué más querés tú con palabra de Dios si te están diciendo que no lo hagas? No dejes tu hogar, quédate, hombre. ¿Por qué culpas a tu mujer? ¿Por qué culpas a tus hijos, tus hijas? Si con ellas, mira, con ellos te casaste, vos elegiste. No, yo me voy con otra. ¿Sabías que la otra tiene SIDA? Y eso pasó en Oriente, hermanos. El hombre deja su hogar, le dice a la mujer: yo me voy de la casa. Se fue de la casa el hombre y los hijos: papá, no se vayan, es el día del papá, por lo menos honren en no irse. Yo me voy, dijo. Y se metió con una muchacha. Su primera relación sexual, hermanos, que tuvo ese hombre con esa mujer, hermano, era, oiga bien, el toque de muerte para ese hombre. Le llenaron de SIDA. ¿Cuántas veces fue advertido por su mujer? Tené cuidado, mira, esas llamadas, mira, ese Facebook, mira, utilízalo para bien, mira, tené cuidado, hombre. Y te voy a decir una cosa lleva a la otra, ¿verdad, hermanos? ¿Quién pone el alto? ¿Dios o vos? Usted, hermano. ¿Quién decide quién quiere destruirse? Usted, hermano. ¿Y quién decide cortar esas cosas y prosperar? Usted, hermano. Si aquí hay varios que están enfermos, si aquí hay varios que no tienen trabajo, si aquí hay varios que están pasando por problemas difíciles, pregúntenle al Espíritu Santo: ¿qué debo de hacer? Él te va a decir esto: sigue congregándote. Es todo lo que te va a decir. Aliméntate de la palabra. Miren, tenemos días: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Acaso no hay palabra de Dios aquí? Entonces, ¿por qué eres desobediente? ¿Por qué no tienes trabajo? ¿Por qué no quieres ordenar tu vida? ¿No quieres enderezar tus pasos? ¿Por qué no tienes lo que tú quieres? Porque tú tienes un ego demasiado grande. Y por eso Dios no te puede dar trabajo. Tal vez tienes un título universitario, pero no te dan trabajo. ¿Por qué? Porque no te pones a servir. ¿Ya viste las áreas donde tenemos ministerios para servir? ¿Querés que Dios te bendiga? Sé sensible a la voz de Dios y ponete a trabajar. Tenemos escuela bíblica, tenemos seguridad interna, tenemos un montón de ministerios acá para poder servirle al Señor. ¿Y quieres prosperar? Ponte a servir. Porque el que quiera ser alguien, que se ponga, entonces Dios te puede ayudar. Pero si eres sensible a la voz de Dios.
Ahora mira lo que hace Pablo. Quiero que por favor busque conmigo 2 Timoteo, donde estábamos. Segundo libro de Timoteo, capítulo 4, versículos 6. ¿Lo tenemos? Ahora, Pablo es llevado a la cárcel de Roma. En el año 60 y 62 después de Cristo, repito, en el año 60 y 62 después de Cristo, Pablo lo agarra el Imperio Romano. Eso se le llama el primer encarcelamiento, según la historia de la iglesia. Viene Nerón César, en aquel entonces el emperador, da orden en el año 63, a finales, allá por junio, da órdenes en quemar Roma. Y cuando quema Roma, ¿a quién cree que utilizó como chivo expiatorio para culpar los que incendiaron Roma? A los cristianos. Cuando culpan a los cristianos, nace la primera persecución imperial. Y en esa primera persecución agarran a Pablo. Pablo ya era un anciano. ¿Sabe cómo caminaba Pablo? Así caminaba, ¿ve? En un circo romano, ¿ve? Después de ser aquel hombre que ganaba almas, después de aquel ser el hombre, hermano, que tuvo más de 40 amigos en el evangelio, todos lo habían abandonado. Vete conmigo. Versículo 9, todos. Procura venir pronto porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Todos el 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil. En el segundo viaje misionero, Pablo hace pedazos a Juan Marcos, porque Juan Marcos abandona el ministerio de Dios en vez de decirle: mira, no hay problema, si te fuiste, aquí está tu casa otra vez. ¿Saben que esta iglesia tiene esta política ahora? El corazón del pastor siempre ha tenido esto, hermano, que cuando alguien se va, él lo vuelve a contratar. Pero allá en el mundo te contratan y te echan, ¿o no es cierto? A mí 7 veces me han echado, Tony está despedido. ¿Y por qué? Porque pues nos cae mal. Pues si no he hecho nada, págueme mi salario. Váyase, agarra sus cosas o se las tiramos a la cara. No, yo las agarro. Pero aquí en el evangelio, ¿sabe qué sucedió con Juan Marcos? Bernabé, su tío, le dio la oportunidad para que lo acompañara a Chipre. Y cuando llegan a Chipre, viene Pablo y Bernabé se hacen enemigos. ¿Quién cree que fue a verlo a la cárcel a Pablo en los momentos más difíciles? Tráele contigo, ¿a quién? A Marcos, porque me es útil. Ajá. Dice que algo que yo le he enseñado a través del Señor en el Colegio de Teología, que aquí está, y aquí está nuestra directora. Uno no tiene que hacer enemigos aquí, hermano. Aquí, los servidores a la congregación no tienen que pelearse. Había una señora, hace varios años, hermano. Estábamos en seguridad nosotros interna, otro ministerio que me formó también a mí, y le dicen esta frase: ¿no tienen trabajo? No. Y el pastor general dice: busquen a esta señora. Cuando buscan a la señora, oiga bien, había una señora que allá se parqueaba y decía: hijo, déjenme parquearme acá. Había uno del ministerio que era malcriado y le dijo: no, señora, váyase allá, vaya a parquear. La mandó a la señora allá abajo. Pero cuando se topaba con nosotros decía: miren, hijos, no me dan chance de parquearme aquí. ¿Cómo no, hermana? Parquéese. Con nosotros no hubo problema. Y el pastor pregunta: ¿cuántos no tienen trabajo? Yo fui el primero. Y el otro también, el malcriado. Vaya, busquen a esta señora y se van ahorita a la corte. Nos vamos a la corte todos, hermano. Y usted sabe que la firma del patrón vale. Buenas
buenas, dice una secretaria. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ah, por aquí, mire, buscando trabajo, mire, Dios le bendiga. Ah, qué bueno. Y ustedes dos vienen así. Pasen con aquella señora que es la jefe de recursos humanos. ¿Quién cree que era? La señora que habían echado. ¿Y sabe qué me dice a mí? ¡Hola, mire! ¿Y usted va que el pechito de seguridad? Sí. Vaya, venga, lo vamos a colocar acá. ¿Y usted? Y él era el que le había mandado a la señora allá. ¿Sabe qué le dijo esta frase? Ahora le conozco a usted. No es necesario ver su currículum. Le agradecemos. Ahí lo vamos a mandar a llamar. Pablo, ¿qué hizo? Se acabó a Juan Marcos. ¿Y dónde cree que estaba Juan Marcos? Visitándolo. El día que estaba siendo asesinado Pablo, se cree que fue en el año 65 y 66. Con esto termino. Pablo estaba así, ¿ve? Y el circo romano decía: muerte, muerte, muerte. Y Nerón César, y todos aplaudiéndole: ave César, ave César, ave César. Y a Pablo lo abucheaban y Pablo iba así. Y cuando lo dejan, hay un verdugo. Estoy especulando. Y el verdugo con un hacha. ¿Y cómo va a morir?, le pregunta. ¿Por los leones, quemado o martirizado con la hacha? Yo creo que con el hacha. Entonces vete al centro. Y Pablo obedientemente se fue al centro. Y Pablo dice: estoy a punto a ser sacrificado. Si tan solo hubiese oído la voz de Dios y le hubiese hecho caso a mis hermanos ya para ser ejecutado. Y se pone así, mire, hermano. Se pone de rodillas y su cabeza la pone en un tronco. Y el hombre con el hacha: muerte, muerte. Y César hace esto. Y en esos segunditos, hermano, cuando César iba a hacer esto, porque antes era o vivir o morir. Y Pablo se acuerda: si te hubiese hecho caso, Espíritu Santo, no solo hubiese hecho el primer, segundo y tercer viaje, hubiese hecho un cuarto viaje misionero, quinto viaje misionero, sexto viaje misionero, séptimo viaje misionero ya con mi vejez. Si tan solo le hubiese hecho caso al Espíritu Santo, yo no hubiese elaborado 13 epístolas, hubiera elaborado unas 30 cartas, hubiera fundado más iglesias. Y el tomo de Lucas, que se llama Hechos de los Apóstoles, no fuera de 28 capítulos. ¿Sabe de cuántos capítulos fueran? Fueran de 50 capítulos, igual que Isaías. Pero fui desobediente y ahora voy a pagar el precio de mi desobediencia. Muerte, muerte. Y Nerón César y el hombre con el hacha, hermano. Se cree que Juan Marcos y Lucas estaban en el público, en el circo romano, como ahora. Este es como un circo romano, hermanos. Solo que aquí hay cristianos. Si tú quieres ser bendecido por Dios, sé sensible a la voz del Espíritu Santo. Si tú quieres ser obediente a Dios, agradécele a Dios por todo lo que has hecho para que Él te pueda prosperar en tu vida. Vamos a orar, hermanos. Señor, solo quiero ministrar un minutito. Si hay una persona que está enferma de una, valga la redundancia, una enfermedad terminal, o que está orando por un enfermo terminal, póngase de pie. Vamos a ministrar por usted. Cáncer, leucemia, HIV, SIDA. Hay varios que están orando por enfermos. Señor, ten misericordia por todos los que se han puesto en pie, Señor. Y vamos a cantar esta alabanza que dice: cámbiame, Señor. Vamos. Cámbiame, Señor, con tu espíritu. Cámbiame, Señor, hazme como tú.
alfarero, barro soy yo. Tómame y cámbiame, es mi oración. Cámbiame, Señor, con tu espíritu. Cámbiame, Señor, hazme como tú. Ten misericordia por los que se han puesto en pie, Señor. Han sido ministrados por santidad.